del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 6 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. El régimen de Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática, están en la última jornada de diálogo en esta primera fase en México. Decía Gerardo Blyth, jefe de delegación de la Plataforma Unitaria, que esperan acuerdos tempranos. Lo comentaremos, sobre todo en materia humanitaria. En la víspera, Nicolás Maduro pidió justicia severa contra Juan Guaidó, mientras Guaidó, presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional de 2015, le recordaba el examen preliminar que avanza en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, además de la recompensa de $15 millones que han ofrecido autoridades norteamericanas por Maduro. Además, este lunes, en teoría, según algunas agencias y portales digitales, llegó a nuestro país un lote de segundas dosis de vacuna rusa Sputnik V. Hablaremos al respecto con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. El Foro Penal venezolano asegura que más de 40 presos se encuentran en situación de salud crítica. También lo hablaremos. Y a las autoridades de Venezuela y Colombia evalúan protocolos para reabrir paso peatonal en la frontera. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom a nuestro primer invitado, el doctor Jaime Lorenzo, es director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, como siempre, gracias por atender. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Espero que, tu equipo y todos los radiotelevidentes que estén conectados, esperemos que podamos llevar una información que ayude a superar muchas de las situaciones tan duras que se están viviendo en el área de salud en Venezuela. Así es. Yo iniciaría, doctor, con esta noticia que han publicado algunos medios de comunicación digitales con video incluido sobre la supuesta llegada de un cargamento con la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, y esto de las actividades que ustedes han venido organizando, incluyendo esta manifestación el 9 de septiembre para exigir vacuna para todos frente a la sede de la OPS en Altamira. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, amiga, por lo pronto nos parece muy bueno que estén llegando las segundas dosis y esperamos que esté un alto porcentaje de segundas dosis en ese envío, pero lo que nos llama la atención que desde temprana hora en la mañana quien informa es el embajador de la República de Rusia en Venezuela. No son los organismos oficiales, o por lo menos hasta las 11 de la mañana no veíamos ninguna información por parte de los voceros oficiales diciéndole a los ciudadanos que están angustiados, que ya empezaron a llegar la segunda dosis, que va a haber un mecanismo de continuidad y periodicidad de esas entregas, y lo más importante, el número de dosis que ya han llegado, para que en verdad nuestra ciudadanía, que como lo dije en las conversaciones que hemos tenido, es una ciudadanía que está deseosa de ser vacunada, o por lo menos esas personas por encima de 50 años que están demostrando una hidalguía tremenda de asistir cada 15 días a que le digan venga dentro de 15 días porque su segunda dosis Sputnik V no ha llegado. Eso para nosotros, primero, es un mensaje a la ciudadanía. Segundo, esperamos que haya periodicidad en las entregas, que se cumpla los mecanismos lógicos de planificación y que no sea más que un aviso para llenar de esperanza a la gente y luego no se cumpla con lo que se está planteando. Si me permite, doctor, tenemos este video que han publicado algunas agencias y portales digitales con la supuesta llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Vamos a verlo, vamos a compartirlo con la audiencia. Y yo le pedía un comentario, ciertamente partiendo del detalle que usted menciona, y es que la información de momento que nos llega es de la Embajada de Rusia en Venezuela. Vamos a verlo.
con cajas con la denominación Sputnik V. Y la información que han publicado los portales digitales es que este lunes llegó al país un lote de segundas dosis de esta vacuna, luego de que el domingo partió un avión de Conviasa desde Moscú, según lo informó el embajador de Rusia, Sergei Melik Bagdasarov. Y yo le pedí un comentario sobre esto que usted menciona, doctor, y las declaraciones de Nicolás Maduro ayer en una entrevista con Ernesto Villegas, advirtiendo que el resto de segundas dosis restantes arribarán a nuestro país a lo largo del mes de septiembre. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros lamentablemente nos hemos vuelto así muy afines con esa conseja del pueblo que estamos como Santo Tomás, ver para creer, porque ya nos han dado tantos anuncios que va a ser tal cosa o que han iniciado el proceso de vacunación a la primera fase de un plan de vacunación donde estaba el personal sanitario, las personas de la tercera edad y las personas con una condición de salud, y lo anunciaron 3 veces. O sea, el problema es ese, que el Estado o la vocería oficial tiene que darle seguridad y tranquilidad y mensaje en función de que los ciudadanos que hace tiempo dejaron de ser tontos se den cuenta de la realidad y puedan estar tranquilos de que la enfermedad la vamos a vencer, pero lamentablemente tiene que haber una vocería que dé información y que dé sensación de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Doctor, tengo que preguntarle, porque ustedes efectivamente están convocando esta actividad al frente de la OPS. La última vez le preguntaba si todo el personal médico estaba vacunado, si había sido inmunizado. Me parece que no, pero quisiera reconfirmarlo con usted. Tampoco los adultos mayores en nuestro país han recibido, en algunos casos, ni siquiera la primera dosis. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Eso es lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros no hablamos de Plan Nacional de Vacunación, sino de una actividad nacional de vacunación, porque un plan significa colocar metas, colocar tiempos, colocar objetivos a cumplir. Lamentablemente eso no es lo que estamos viendo, porque también pasa que nadie sabe cuál es el sistema, lo que tiene planificado el Ministerio de Salud, que es el responsable de la actividad o un plan nacional de vacunación en cualquier país. Eso es una realidad. Y la ida a la OPS, debemos recordar que existe una mesa técnica que se supone está como garante o balanza de esa mesa técnica, tanto 2 agencias internacionales como son la OPS y UNICEF, y por un lado los representantes del Ministerio de Salud y por otro lado representación de la Asamblea 2015, para buscar la posibilidad de llegar a acuerdos para que se haga un plan de vacuna. Incluso está invitada la Academia Nacional de Medicina y algunas sociedades científicas. ¿Por qué ir a la OPS? Porque es hora de que los organismos internacionales no solamente den información, que por cierto, ellos han dado una información que es la que nos ha ayudado a todos nosotros de tener idea cómo va la inmunización en el país, con números que son bastante creíbles, y otras informaciones a cada momento con respecto a las variantes de preocupación, como es el caso de la Delta en Venezuela. Pero no es solamente informar, sino que ellos, como equilibrio de esa mesa técnica junto con UNICEF, es hora de que empiecen a escuchar la voz de los ciudadanos, que les van a decir lo grave que está la situación y lo difícil que está siendo hablar de normalidad o hacia una normalidad repensada en la ciudadanía venezolana. Bueno, doctor, sobre el regreso a clases presencial, entiendo existe preocupación, lo hemos hablado con usted en otra oportunidad. ¿Qué puede decirnos acerca de esta circular que ya emitió el Ministerio de Salud en nuestro país relativa a las instrucciones para esta nueva etapa de abordaje de la pandemia? Lo escuchamos. Creo que te refieres a un documento que se enviaron a todas las oficinas y direcciones en lo que llamamos la torre del ministerio, en el edificio sur del Centro Simón Bolívar. Lo que llama la atención es que por un lado estás dando el mensaje de que vas a reiniciar las clases, y por otro lado el ministerio toma unas
unas acciones a lo interno del ministerio por alguna razón que nadie le informa. O sea, tú estás haciendo tienes dos informaciones muy contradictorias. Y con respecto al regreso a clases, aquí hay algo que tenemos que tener claro. Todos los ciudadanos del mundo que creemos en el proceso de formación y educación del hombre, y cuando hablo del hombre es desde ese niño que va al maternal hasta ese estudiante universitario de posgrado y maestrías y doctorados, siempre hemos planteado la necesidad de buscar mecanismos de volver a esa normalidad, primero porque nuestra juventud y nuestros niños tienen una necesidad urgente de socializar, una necesidad urgente de tener una educación adecuada, porque nadie nos va a decir que en Venezuela la educación a distancia ha sido la mejor solución, y más cuando inclusive en este momento tú y yo estamos a la altísima posibilidad de un bajo en la conectividad y la entrevista se caiga, o cualquier otra situación desde el punto de vista de energía eléctrica. Esas situaciones el año pasado y este año la hemos visto con mucha frecuencia y es una realidad. Entonces, sí hay una necesidad urgente de reinicio de clases, pero ese reinicio de clases debe contar con ciertas garantías para asegurarle a aquellos padres y representantes que sus hijos van a ir a un sitio donde hay ciertas normas y protocolos que los debió haber desde hace mucho tiempo el Ministerio de Salud, dirigírselo a todas las instituciones educativas públicas y privadas para que el reinicio de las actividades de la docencia sea bajo ciertos criterios y protocolos de bioseguridad y bioprotección para evitar que nuestras escuelas se conviertan en un foco. Por otro lado, también debemos recordar que nuestras escuelas no son solamente los maestros y los niños, sino todo hay un componente de personas que laboran, que hacen un trabajo alrededor de lo que significa la enseñanza, y hay que pensar en ello. Es decir, hay que vacunar a todo el personal, a toda esa comunidad educativa, la cual tiene la necesidad para poder prestar su servicio, dar seguridad, porque debemos entender también que si bien es cierto que hagas eso, también tienes que trabajar en función de preparar las instituciones, la infraestructura, ver cómo está la situación del suministro de agua, porque si le vas a pedir a los niños que se laven las manos con cierta frecuencia, tienes que tener agua. Si vas a pedir a los niños que tengan un distanciamiento social, tienes que decirle a las escuelas cómo garantizar esa distancia entre los estudiantes. Y esto que estoy diciendo no lo estamos inventando nosotros, es la experiencia de otros países que han mostrado cómo han hecho las aperturas a clases. Y por último, que esto es algo que viene sobrevenido. Pareciera que se hace el anuncio y no se ha tomado en cuenta cuando hablan del 1 de octubre, que exactamente a partir del día de hoy faltan 24 días para que sea 1 de octubre o 25 días, como queramos sacar la cuenta. En 25 días no tienes tiempo de vacunar al personal educativo, no tienes tiempo de poner la infraestructura de las escuelas con capacidad óptima para poder dar y recibir a los niños. Y la otra gran pregunta, no, que de repente quizás por el convenio de la Agencia de Alimentos, que hay un compromiso de llevar alimento a los niños en las escuelas, podría ser que el programa de alimentación del estudiante se pudiese cumplir, pero habría que pensar a ver si ya se tomaron las previsiones para adquirir los alimentos del programa de ampliado de alimentación en las escuelas, ampliado escolar. O sea que hay varias cosas que uno dice, oye, ¿por qué seguimos cayendo en la improvisación, en anuncios que pareciera no la tienen todas ganadas? Claro, se lo pregunto, doctor, porque esta circular emitida por el Ministerio para la Salud de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, bueno, hace una serie de recomendaciones tomando en cuenta o en consideración la circulación de la variante Delta, sobre todo en la región central de nuestro país. Y la pregunta que nos hacemos es si son las mismas recomendaciones que van a aplicar para el personal educativo, por ejemplo, la referida a personas mayores de 65 años, ¿cuántos educadores no están en esa franja de edad? Yo le pediría un comentario sobre este tema, lo escuchamos. En efecto, amiga, el problema está que, como lo dije al principio,
El Ministerio de Salud tenía que haber emitido protocolos para apertura de las escuelas, protocolos de cómo se va a hacer el ingreso de los niños, la salida, niños y estudiantes universitarios, aquí van todos. ¿Cuáles son los mecanismos para vacunar o a quién le corresponde y quien no esté vacunado, qué hacer? Todas esas circunstancias forman parte de un protocolo que se escribe en letras en blanco y negro para que la gente lo lea y tenga la información. Eso no está ocurriendo y lo peor del asunto es que leí hace un momento que la nueva ministra de Educación había planteado hacer procesos de vacunación a los maestros en 3 escuelas de 3 estados, si no me equivoco, en la cual iban a hacer 1.000 vacunas diarias o 1.000 vacunas por 3 días, algo así, 1.000 vacunas diarias, o sea, 300 vacunas aproximadamente por cada estado. Eso es insuficiente. O sea, forma parte de una respuesta ante una situación de la variante Delta. Está bien, pero hágalo, planifique, organícese, porque también recuerdo, amiga, cuando se comenzó la primera fase de la vacunación en el mes de febrero o marzo, de buenas a primeras también invitaron que iban a comenzar a vacunar a los maestros, fuera de todo plan y toda organización. Es decir, que seguimos cayendo en la improvisación y en la no planificación de las acciones que tienen que ver con la prevención de la salud del venezolano. De hecho, no sé si esto de aplicar el plan 7+7 en todos los niveles educativos a partir del mes de octubre va a evitar, bueno, la propagación del virus o el impacto que puede tener o está teniendo la pandemia en nuestro país. ¿Qué opina usted, doctor? Es que ha sido un devenir. Toda acción que se refiera a protocolos de cuarentena o radicalidad, como lo está llamando en Venezuela, o de flexibilidad, para poder hacerlo, tú tienes que tener caracterizada la enfermedad. Y lo peor del asunto es que en los últimos días hemos visto un aumento de los nuevos casos y un aumento muy leve, pero aumento de la mortalidad de personas por COVID. Y tomando en cuenta que en Venezuela se están haciendo 3.000 pruebas diarias, o sea que con esa ínfima cantidad de pruebas diarias, tienes un aumento del número te mantienes en un número alto por encima de 900 de nuevos contagios y estás hablando de flexibilizar y no tienes caracterizada la enfermedad. Tú haces una cuarentena porque tienes una epidemia y flexibilizas dependiendo del número de casos nuevos y dependiendo del número de camas de terapia intensiva que estén vacías o de camas de hospitalización que estén vacías, porque tú estás dándole una respuesta o tienes controlada la enfermedad y puedes tomar medios alternos. Y ojo, los mayores ejemplos son todos los países del mundo que han hecho eso, que cuando dan esta flexibilización están pendientes del número de nuevos contagios y cuando ven que se acerca a un número que ellos ya tomaron como una decisión de que ese es el número de alerta, inmediatamente regresan a las cuarentenas y a los diferentes mecanismos de protección de los ciudadanos. En Venezuela, el 7+7 es una alternativa si tuviese un seguimiento adecuado y una caracterización de la enfermedad. Y aquí lo que hemos visto es aumento en el número de los casos, o mejor dicho, una curva que se aplanó, pero este aplanamiento se mantiene constante por la sencilla razón de que si haces 3.000 pruebas diarias, eso no te garantiza el diagnóstico o la caracterización adecuada de la enfermedad. Imagínate que hicieran 10.000 pruebas diarias, si con 3.000 le da 1.000, con 10.000, ¿cuánto les daría? Doctor Jaime Lorenzo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, ofreciendo opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus, la supuesta llegada de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V a nuestro país y, por supuesto, el anuncio del reinicio de las clases de forma presencial en Venezuela. Gracias, doctor, como siempre. Gracias a ustedes. Cuídate, María Alejandra. Igual. Igual. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Lo dicho, el Nacional destaca que el régimen de Nicolás Maduro y la alternativa, asistieron a la última jornada de diálogo en México en esta primera fase. Digamos, las negociaciones son facilitadas por Noruega y se espera que por la tarde, al cierre del encuentro, se haga un anuncio de potenciales acuerdos. Y esto trasciende por las declaraciones, entre otros, de Gerardo Blay, el jefe de delegación de la Plataforma Unitaria. Según lo destacaba Monitoreamos, el portal Monitoreamos, él dijo que esperaba lograr acuerdos tempranos en materia humanitaria. Esos acuerdos tempranos van a buscar aminorar la crisis, esto está entre comillas, pero la crisis tiene problemas de fondo muy graves y un modelo que fracasó en Venezuela, un modelo que no reconoce el orden democrático e institucional. Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos del país, porque sin reglas claras, sin orden institucional, sin instituciones que respeten la separación de vida de los poderes públicos, es muy difícil recuperar la economía del país. Esas fueron las declaraciones de Gerardo Blay. Acto seguido, Nicolás Maduro, amenazó otra vez a Juan Guaidó, y lo destaca la prensa internacional, El País. Decía Maduro pide justicia severa para Juan Guaidó en plena negociación con la oposición, mientras en México gobierno y oposición buscan consensos. El mandatario dijo que no habrá impunidad para el líder opositor. Bueno, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional 2015, Juan Guaidó, contestaba en redes sociales: y yo con que Venezuela sea libre y democrática, le respondía a propósito de la impunidad. Veremos ese día, por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México. Recuerda que tú eres el que está señalado en la Corte Penal Internacional y tiene 15 millones en recompensas. Si te atreves a salir a la calle a escuchar, ni te atreves a salir a la calle a escuchar a la gente, decía Juan Guaidó, refiriéndose a Nicolás Maduro. Por cierto, veía algunos reportes de la prensa internacional y, como es natural, se preguntaban si este rifirrafe entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó tendría o no un impacto sobre el avance de las negociaciones en México. Lo dicho, lo acabamos de comentar ampliamente con el doctor Jaime Lorenzo. Este lunes llegó al país un lote, según portales informativos, como dice el doctor, ver para creer, lamentablemente. Demasiada desinformación hemos tenido sobre este tema, pero le comento la nota de algunos portales como La Prensa de Lara con video de Impacto V. Este lunes llegó al país un lote de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, luego de que este domingo partió avión de Conviasa desde Moscú, según informó el embajador de Rusia, Sergei Melik Bagdasarov. Esto en las redes sociales de la embajada rusa.
Además, un tema que, bueno, no se ha ventilado suficientemente en el marco de las negociaciones, a pesar de la petición de los familiares, defensores de derechos humanos, los derechos humanos de los presos políticos. Hoy el Foro Penal decía lo siguiente, lo tomamos del portal El Pitazo. 42 presos políticos se encuentran en situación de salud crítica. Exigió la organización que los presos políticos sean liberados en lugar de recibir concesiones, como se discute en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se desarrolla en México, dice El Pitazo. Sobre uno de los casos emblemáticos, la diputada Delsa Solórzano decía Roland Carreño, requiere atención médica urgente, ha tenido grave crisis hipertensiva y se le ha negado ser evaluado por médicos de su confianza. Autoridades evalúan protocolos para paso peatonal en frontera con Colombia. Esto se viene discutiendo en los últimos días. Habrá que ver si se concreta y en qué términos. Todavía están colocados, ustedes recordarán, los contenedores esos con arena que puso allí el oficialismo y las autoridades para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Eso no lo olvidaremos jamás, y mucho menos, tomando en consideración que todavía están allí. El diputado y protector, dice el Universal, del Estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para la reactivación del aparato económico, industrial y comercial en la zona limítrofe con Colombia. Sobre lo que ha ocurrido en El Salvador, simplemente comentar, saben ustedes, hace algunos días, la semana pasada, la Sala Constitucional impuesta por el oficialismo, como lo decía el portal elsalvador.com, habilitó la reelección del presidente de ese país, de Bukele. Los magistrados impuestos, decía esta nota, hace algunos días emitieron una resolución que ordena al Tribunal Supremo Electoral que permita que una persona que ejerce la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral, es decir, la reelección. Bueno, hoy José Miguel Vivanco de Human Rights Watch ofrecía o compartía una reflexión sobre el impacto de esta medida, de esta decisión, y comparaba la situación de El Salvador con Venezuela en los siguientes términos. Decía, el Bukele desmantela las instituciones democráticas como Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. Y él recordaba, Chávez logró controlar el Tribunal Supremo de Justicia en 2004, a 5 años de asumir la presidencia. Bukele logró controlar la Corte Suprema en 2021, a 2 años de asumir la presidencia. Y decía más adelante, Chávez logró saltarse los límites de la reelección presidencial en 2009, a 10 años de asumir la presidencia. Bukele en 2021, a 2 años de asumir la presidencia. Chávez logró remover a cientos de jueces de tribunales inferiores en 2006, a 7 años de asumir la presidencia. Bukele en 2021, a 2 años de asumir la presidencia. ¿Qué sigue? Dice José Miguel Vivanco. Si nos guiamos por la historia de Venezuela, censura a la prensa, restricciones a la sociedad civil, impunidad total por violación de derechos humanos, detenciones de opositores, fraude electoral. Y le preguntaba a la comunidad internacional al respecto. Decía, la comunidad internacional va a esperar a ver si Bukele sigue esa tendencia. Bueno, habrá que ver. La verdad preocupa y mucho. De hecho, hay una decisión reciente de la Corte Interamericana que habla sobre las consecuencias, prácticamente la ilegalidad, les diría yo, de esta figura de reelección indefinida. Y vamos a reponer algunos de los videos de la jornada. Iniciamos con uno de los directores del Foro Penal Venezolano, que forma parte del equipo de esta casa, Alfredo Romero. Él se expresaba en los siguientes términos acerca de la situación precaria de salud de más de 40 presos políticos en nuestro país. Escuchemos. De los 262 presos políticos que esta semana estamos haciendo referencia, solo 42 de ellos han sido condenados. 220 de los 262 presos políticos no se ha determinado su responsabilidad formal. Pero lo más grave aún es que de los presos políticos no condenados, es decir, de los 220 presos políticos han sido no condenados, de los 262, 128 llevan más de 2 años presos. Y esos 128 que llevan más de 2 años presos, 17 no han tenido audiencia preliminar, 73 no ha comenzado el juicio teniendo audiencia preliminar, y solo 38 se ha comenzado el juicio, pero no han tenido condena. Donde 42 presos políticos de los 262 se encuentran en una situación de salud
crítica. Es chocante para uno leer eso, que son gestos del gobierno, liberar un preso. Yo le pregunto, ¿cómo va a ser un gesto el liberar a una persona que debe obligatoriamente ser liberada por ley porque jamás ni siquiera ha sido procesada? Entonces cuando a mí me preguntan... Es la pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? Más allá de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país y lo que reflejan distintos informes como el de la Misión de Determinación de Hechos, que determinan, bueno, entre otras cosas, o mejor dicho, describen las prácticas que se han puesto en marcha en Venezuela y que son motivo del examen preliminar que ahora mismo está en la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Sobre los deportes, comentar, bueno, lamentablemente la Vinotinto perdió ayer con Perú, el marco de las eliminatorias del Mundial de Qatar. Perú capitalizó el único error de, como decía el Nacional, de una sacrificada Vinotinto. Villanueva inexplicablemente hizo un pase a gol, pero a favor de Perú. Cristian Cueva anotó solo ante Wilker Fariñez, que nada pudo hacer. Y Wilker Fariñez, en una rueda de prensa posterior al encuentro, el portero de la Vinotinto decía que ese gol no es de Mikel Villanueva, es de todos, y le toca a la selección entera asumir la responsabilidad. Vamos a escuchar lo que decía Wilker Fariñez. Partido, lastimosamente hemos quedado con 10 en el primer tiempo y eso nos cuesta. Tenemos que mejorarlo, sí, tenemos que corregirlo, tenemos que tratar de manejarlo de una mejor manera, pero creo que la actitud y el compromiso no es negociable para nosotros. Jorge Viloria, Pasión Deportiva. Wilker, felicitaciones por tu desempeño esta noche. ¿Cómo viste la jugada del gol que encajaste tras el error defensivo de Mikel Villanueva? Circunstancia de juego, circunstancia de partido. Creo que es en los momentos donde hay que tener más calma, es donde hay que estar más concentrados todos y el gol no es de Mikel Villanueva, el gol no es de cualquier otro jugador, el gol es de todos. El error es de todos y todos asumimos la responsabilidad. Bueno, en estos términos se expresaba Wilker Fariñez. A propósito de lo que ocurrió ayer, por cierto, fue francamente emocionante ver a tantos venezolanos aupando a la Vinotinto, venezolanos que han salido lamentablemente huyendo de la crisis en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Manuel Carbonell. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC es, en buena parte, el producto de la visión de pioneros como Luis Manuel Carbonell,
que a la caída de la dictadura en 1958 apostaron por la modernización del país, por la elevación cultural y científica de una Venezuela atrasada, basado en principios democráticos. Carbonell nació en Caracas en 1924 y se graduó de médico cirujano en 1948 en la Universidad Central de Venezuela. Luego de especializarse en patología e histoquímica en los Estados Unidos, regresa al país para asumir la cátedra de anatomía patológica de la UCB y más tarde incorporarse al Instituto de Investigaciones Médicas Luis Roche. En 1959, Carbonell se incorporó como investigador al recién fundado IVIC. Allí creó el Departamento de Patología Experimental y el Centro de Microbiología y Biología Celular, donde investigó aspectos ultraestructurales de hongos patógenos endémicos en Venezuela. Fue decano de estudios, subdirector y director del IVIC, empeñado en consolidar la institución bajo los criterios de calidad que privan las mejores instituciones mundiales de investigación. Al jubilarse en 1981, fungió sucesivamente como ministro sin cartera de Ciencia y Tecnología y ministro de Educación. Fue miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y asumió su presidencia entre 2003 y 2005. También presidió, entre 1995 y 2003, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias FUDESI de esa misma academia. Luis Manuel Carbonell falleció en noviembre de 2015, luego de un tránsito vital que dejó una huella indeleble en quienes creemos en la ciencia universal como motor del desarrollo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos. Palabras más, perdón, Conexión 750. Perdí allí un poco la concentración. Continuamos. En esta parte del programa vamos a hablar acerca de las negociaciones en México. Para ello nos acompaña el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Alejandra, un saludo muy cordial a todo tu equipo y a toda tu audiencia. Y perdí concentración por una información que ya voy a compartir con usted, diputado, y tiene que ver con el tema que nos ocupa. Porque ahora mismo la revista Semana informa que Super Sociedades, que es una institución del Estado colombiano, aparentemente tomó el control de la empresa Monómeros, que pretendía asumir el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Semana conoció una resolución emitida el viernes por la Superintendencia de Sociedades que habría tomado el control de Monómeros, Colombo Venezolanos S.A. Se trata de una empresa clave para la seguridad alimentaria del país y que pretendía tomar el régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario porque ciertamente uno de los objetivos que se había trazado del régimen de Maduro en el marco de estas negociaciones es el control de los activos en el exterior. Yo le pedía un comentario inicial sobre esta información que publica la revista Semana, si es cierta. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, la verdad es que en los últimos días esas negociaciones en Ciudad de México tenían un cierto tufo a operación mercantil más que política. Cuando digo operación mercantil, hablo de que Nicolás Maduro, envalentonado como está después que firmaron ese documento que prácticamente lo reconocían como representante del gobierno de Venezuela, y después que vetó la presencia de Carlos Vecchio como dialogante en esa mesa, bueno, comenzó a exigir que le devuelvan los activos, que le quiten las sanciones y medidas económicas. Entonces estaba
desprendiendo un fuerte olor a operación mercantil. De manera que esta decisión que ha tomado Colombia con respecto a lo que podemos considerar la empresa de fertilizante más importante del vecino país, y mira que en Colombia el asunto agropecuario es fundamental, importancia económica, social, laboral y política, es una noticia de envergadura, porque en la mira telescópica no solo estaba Monómeros, sino que también están lo que queda de la industria petrolera, como Citgo, la refinería en Nicaragua, como para evitar que pase lo que hicieron con la refinería República Dominicana, lo que han hecho con la refinería Cienfuegos en Cuba, como hicieron con la refinería de Venezuela en Suecia, como hicieron, en fin, la internacionalización de PDVSA que fue liquidada. Eso sin hablar de los activos monetarios que están depositados en bancos de Portugal, el oro que está en Gran Bretaña, en fin. Esto está cogiendo un giro medio extraño, porque quiero que referirme brevemente al que aparece como moderador de estas negociaciones, que es un diplomático de nombre Neylander, que ha estado involucrado en negocios con Guyana para la explotación del gas y del petróleo a favor de Noruega, y es precisamente el que aparece en la foto como el gran pachá, como el gran moderador, este diplomático que muy alineado con el castrismo cubano, y ahora resulta que también está negociando la parte de la explotación gasífera y petrolera en Guyana, y fue el que indujo precisamente el que fueran a la Corte Penal de Justicia el diferendo de los 150.000 kilómetros del territorio venezolano que quiere ser despojado por Guyana en esta aprovechando la circunstancia de que el chavismo está empeñado en regalar ese extenso territorio venezolano a los guyaneses. Varios temas que usted coloca sobre la mesa. En principio, a propósito de este caso de Monómeros, ocurre que la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró en una entrevista que, ellos no querían dinamitar esta iniciativa de diálogo, pero decía que, existe escepticismo en la comunidad internacional sobre los avances de estas negociaciones, y dijo que solo si se discute seriamente la celebración de elecciones presidenciales en nuestro país con garantías libres y transparentes, se abriría una posibilidad de cambio en Venezuela, lo cual provocó una respuesta airada de Delcy Rodríguez en defensa del régimen venezolano. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, diputado, es decir, el papel de la comunidad internacional y la preocupación cierta que existe sobre la posibilidad de que se tomen decisiones o se avance hacia una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, estas negociaciones van a tener un nuevo paréntesis el próximo lunes, hasta el 6 de septiembre esta ronda de negociaciones. Y la verdad es que el giro que está tomando es sumamente delicado para los venezolanos que pudieran de buena fe pensar que allí se pudiera encontrar alguna solución al país, porque efectivamente aquí están oliendo esto a dinero, a negociaciones, a cosas por debajo de la mesa. Y como fuegos artificiales está el encandilamiento, las amenazas de meter preso a Juan Guaidó, que ha hecho a través de cadenas de radio y televisión el propio Nicolás Maduro. El juicio que ya se inició contra el candidato a gobernador del estado de Anzoátegui, el actual gobernador Antonio Barreto Sira, por el tema de las inundaciones. La golpiza que le dieron a un médico allá en el municipio de Arismendi del estado Barinas para que retirara su candidatura a la alcaldía. Es decir, el veto que le hicieron a Vecchio. Es decir, aquí están sucediendo cosas que encandilan las negociaciones, y el 6 se paraliza y regresan los viajantes, y los venezolanos no sabemos realmente qué es lo que se está negociando, qué es lo que está sobre la mesa.
todo es oculto para el venezolano común y corriente, y entre tanto sigue la rochela de los supuestos aspirantes a gobernadores, alcaldes, diputados. Incluso hay prórrogas y más prórrogas, y ayer se terminó el periodo, y hay muchos gobernadores y alcaldes que no fueron inscritos, entonces pusieron candidatos provisionales. Hay una pelea con toda la virulencia que se puedan imaginar por la repartición de cargos. Es decir, esto se está convirtiendo realmente en todo un drama, porque y paralelo al verdadero drama de los venezolanos, que son las inundaciones aquí, por ejemplo, en Barcelona, donde estoy en este momento, en Mérida, en Trujillo, en el estado Bolívar, y en medio de la falta de luz, que son acá, los apagones son de horas y horas y todos los días, la falta de agua, no hay agua en el país, estamos inundados, pero en las casas no llega agua, y no hay gas. Entonces, en medio de estos dramas, hay esta rochela electoral, hay el encandilamiento con las negociaciones en México, y por detrás, ¿qué están negociando? Es una pregunta que se deberían hacer los venezolanos en este momento, tras conocer lo que acaba de pasar en Monómero, los anuncios de Maduro de querer ponerle la mano a Citgo, al oro que está en Gran Bretaña, que son de todos los venezolanos, a los depósitos en Andorra, a los depósitos en Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué se está negociando realmente en México? ¿Y usted qué presume, diputado, en lo personal? No lo sé. Esto está tomando un giro realmente inesperado para muchos, porque creíamos que se iban a hablar de lo que tú planteas, María Alejandra, por ejemplo, de las convocatorias, unas elecciones limpias, transparentes, de presidente de la República, del Parlamento Nacional, y no este espurio que está en este momento fungiendo de Asamblea Nacional, unas elecciones con observación internacional, unas elecciones de verdad. Entonces, pero aparentemente de eso no se dice nada. No se dice nada, salvo Juan Guaidó en ese toma y dame que tiene con Maduro, que le dice que lo van a enjuiciar Maduro a Guaidó, y Guaidó le dice que lo van a enjuiciar es a Maduro en la Corte Penal Internacional. Pero de ahí sobre las condiciones realmente para unas elecciones presidenciales, parlamentarias, como exige, por ejemplo, la comunidad internacional, no se ha dicho ni jota. Pero ahora salen que no, que lo que se está negociando es que el levantamiento de las sanciones, y sale el embajador Story diciendo que no van a levantar las sanciones, pero sale después a pedir que le devuelvan el Citgo, que le devuelvan Monómeros, y Estados Unidos y Colombia se adelanta y le dicen no le vamos a devolver Monómeros, porque aquí esta es una empresa fundamental, estratégica, una empresa básica de Colombia. Entonces esto está tomando un giro inesperado a mi juicio. Ahora, diputado, ¿qué hacer? Siempre le pregunto, es decir, tomando en consideración lo que está en juego, que es el destino de los venezolanos, de nuestro país, y las dimensiones de la crisis que no se ha resuelto. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que hay que exigir una rendición de cuentas de esa gente que está negociando a nombre de Venezuela, cuando solo representan a 4 partidos que probablemente no son ni siquiera los mayoritarios en la oposición. Exigir que se rinda cuentas claras, porque fíjate, María Alejandra, el que está promoviendo estas negociaciones es el mismo diplomático del Reino de Noruega, que fue usado conjuntamente por Cuba para negociar el acuerdo de paz en Colombia. ¿Tú recuerdas lo que pasó allí? Bueno, que producto de ese acuerdo de paz, donde los garantes eran Cuba y Noruega, bueno, prácticamente se le dio una carta de buena conducta a toda esa gente que había asesinado a centenares, millares de colombianos, de violaciones, robos, narcotráfico, etcétera, etcétera, y lo premiaron con curules en el Congreso colombiano sin que hayan sido votados. Les regalaron escaños, y al final, bueno, le dieron hasta el premio Nobel a Santos. Este es el mismo personaje que está al frente de las negociaciones
como mediador allá en Ciudad de México. Y bueno, mira cómo está el colapso que tiene Colombia, la crisis incluso que amenaza la estabilidad política, económica y social del vecino país. Este mismo personaje fue el que fue designado por Guterres, el socialista Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, como precisamente fuese a evaluar el buen oficiante en el litigio de Venezuela por el territorio del Esequibo. ¿Y tú sabes cuál fue la recomendación de este personaje? Que por eso sus experiencias no nos son muy recomendables que digamos. Bueno, que si fuera la Corte Penal de Justicia, lo cual Venezuela se había negado durante tantos años, y que echaran al cesto de la basura el acuerdo de Ginebra de 1966. Este es el personaje que está como gran mediador de las partes allá en Ciudad de México. Esto nos tiene que llamar a los venezolanos la atención y exigir a quienes allí están sentados que le digan la verdad. ¿Qué se está negociando? ¿Se está negociando de verdad la entrega de esos activos de todos los venezolanos en el extranjero al régimen de Nicolás Maduro? ¿Eso es lo que se está negociando? Buena pregunta, diputado. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el avance de estas negociaciones y, bueno, esta noticia que publica la revista Semana, el impacto que esto tiene. Super Sociedades tomó el control de la empresa Monómeros, que pretendía tomar el régimen de Nicolás Maduro. Es una resolución, Semana conoció una resolución emitida el viernes por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, y habrá que ver qué ocurre de aquí en adelante con estas negociaciones y con el diálogo que se ha iniciado en México, que termina hoy, al menos en esta primera fase, en teoría con el anuncio de acuerdos parciales. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.